Durante décadas, Antonio Aguilar fue el charro más admirado de México. Símbolo de honor, tradición y dignidad. Pero en 2021, un libro reveló algo que sacudió a toda la industria. La periodista Anabel Hernández publicó Emma y las otras señoras del narco con pruebas documentadas. El nombre de Antonio Aguilar aparecía vinculado con el crimen organizado. Amistades oscuras. Negocios turbios. Canciones que ocultaban mensajes cifrados sobre personajes del mundo criminal. Hoy descubrirás la verdad que su familia prefería que permaneciera enterrada para siempre. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza nació en 1919 en Villanueva, Zacatecas. Su infancia estuvo marcada por la estricta disciplina de su padre, Pascual Aguilar, y el amor por la música que su madre, Ángela Márquez, le inculcó desde pequeño. Esa dualidad entre la dureza y la sensibilidad lo acompañaría toda su vida. Su imagen pública, el patriarca perfecto, el símbolo del México profundo, el guardián de la tradición ranchera. Su realidad, mucho más compleja. Frente a las cámaras era intachable. Detrás de ellas, sus colaboradores pintaban a un hombre diferente. Exigente, inflexible, capaz de arrebatos de ira que asustaban a quienes lo rodeaban. Durante 5 décadas construyó un imperio. Más de 150 películas, miles de conciertos, decenas de miles de seguidores que lo consideraban intocable. Ganó premios, obtuvo honores de gobiernos, fue recibido como embajador cultural de México en todo el mundo. Pero mientras la industria lo elevaba, otros lo observaban desde las sombras. Lo que nadie sabía era que esa imagen de rectitud ocultaba conexiones que la industria mexicana prefería silenciar a cualquier costo. Su matrimonio con Flor Silvestre fue retratado como el cuento de hadas del cine mexicano. Lo que el público nunca presenció, comenzó mientras ambos estaban casados con otras personas. Ella era la esposa del presentador televisivo Paco Malgesto. Él, el galán que la cautivó en el set de una película durante los años 50. El romance se desató entre tomas, en las sombras de los estudios, mientras el mundo desconocía sus encuentros clandestinos. Cuando finalmente se divorciaron y se casaron en 1960, el público mexicano aplaudió la unión de dos grandes talentos. Las revistas de espectáculos celebraban el matrimonio con titulares románticos. Lo que esas mismas revistas nunca reportaron. Dentro de su hogar, el amor se convirtió en una batalla constante. Flor confesaría años después que el carácter de Antonio era prácticamente intolerable. Una discusión aparentemente trivial sobre unos discos de Julio Iglesias terminó en días de silencio glacial. Sus celos llegaban a niveles patológicos. Cuestionaba a Flor sobre cada conversación, cada mirada, cada movimiento. Era un hombre que amaba con intensidad pero castigaba con severidad. Recordaría Flor en una entrevista privada que circuló años después de su muerte. Su hijo Pepe creció siendo testigo de esta dinámica tóxica. Esas cicatrices emocionales marcarían su relación con su padre para siempre. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, Antonio Jr., quien siguió discretamente los pasos de su padre, y Pepe Aguilar, quien cometió el error imperdonable de soñar diferente. Pepe no quería ser cantante de música ranchera. Quería ser músico de rock. Su padre lo desaprobó completamente. Para Antonio Aguilar, la música ranchera no era solo un género. Era una herencia sagrada, un patrimonio familiar que no podía ser traicionado. La idea de que su hijo tocara una guitarra eléctrica le parecía una afrenta personal. Permitió que Pepe lo intentara. Su primer intento fue con una banda de rock que fracasó estrepitosamente. Cuando Pepe regresó humillado pidiendo ayuda a su padre, Antonio le la dio, pero acompañada de una frase que se grabaría en la memoria del hijo para siempre. Te lo dije, hijo. El rock no era para ti. Algunos nacemos para esto, otros no. Esa herida nunca sanó completamente. En terapia, años después, Pepe admitirá que esa frase lo marcó de por vida. Y lo más importante, esa herida se convertiría en arma años después, cuando Pepe canalizaría su resentimiento contra otro patriarca de la música regional, Vicente Fernández. Cuando Antonio murió en 2007, Pepe estaría ahí en el velorio, observando cada gesto, cada momento. Y se encargaría de mantener viva una rivalidad que su padre había sembrado décadas atrás.
Durante más de 40 años circularon rumores sobre una supuesta enemistad entre Antonio Aguilar y Vicente Fernández, el charro de Huentitán. Algunos decían que todo empezó por culpa de un sastre que trabajaba para ambos. Otros aseguraban que era puro ego entre dos hombres que no podían compartir el mismo espacio. La verdad probablemente era más simple. Dos patriarcas, dos visiones diferentes de cómo se debía hacer la música ranchera, compitiendo por el mismo trono en la industria. Cuando Antonio murió en 2007, Vicente Infante asistió a su velorio como gesto de respeto profesional y humano. Era lo que se esperaba, un acto de dignidad entre colegas que, aunque rivales, compartían admiración mutua. Pero lo que sucedió después reavivó la llama de una batalla que muchos creían extinguida. Pepe Aguilar, visiblemente molesto durante el funeral, fue contactado por periodistas. En una declaración que sorprendió a muchos, el hijo del patriarca fue directo. No creo en sus lágrimas. Mi padre siempre supo quién era Vicente de verdad. Vicente salió a defenderse públicamente, asegurando que su amistad con Antonio era genuina, que siempre lo había respetado, que sus supuestas enemistad eran exageradas por los medios. Pero con esas palabras de Pepe, una duda se sembró en la mente colectiva que perseguiría a Vicente hasta sus últimos días. ¿Qué secretos guardaba Antonio sobre él? En 2021, 14 años después de la muerte de Antonio, la periodista y escritora Anabel Hernández publicó un libro que cambió radicalmente la percepción pública del patriarca ranchero. Se llamaba Emma y las otras señoras del narco. Sus páginas contenían testimonios documentados de exescuotas, informantes encubiertos de la DEA, personas que trabajaban directamente en el mundo del crimen organizado mexicano. Y en esas páginas, ocupando un capítulo completo, aparecía el nombre de Antonio Aguilar. Según el testimonio de un exescolta que trabajó para ambos, Antonio mantenía una amistad cercana y personal con un poderoso empresario de bajo perfil, apodado Lira. Este hombre no era cualquier empresario. Estaba profundamente vinculado con el crimen organizado. Controlaba operaciones en Guadalajara, Morelos y Michoacán. Movía cantidades enormes de dinero. Los vínculos entre Antonio y Lira no eran casuales ni superficiales. Compartían caballos de pedigrí, participaban juntos en negociaciones empresariales, viajaban juntos a palenques exclusivos. Hernández escribió que muchas de las canciones de Antonio parecían inspiradas en historias reales de ese mundo. Conflictos entre capós, traiciones, lealtades, códigos de honor que funcionaban en el bajo mundo del narcotráfico. La más mencionada fue Lamberto Quintero, un corrido que Antonio grabó en 1975 y luego llevó al cine en una película homónima. Formalmente, era ficción, pero muchos aseguraron que era un homenaje encubierto a su misterioso compadre del crimen. Según los testimonios recolectados por Hernández, durante la filmación de Lamberto Quintero, el set fue custodiado por guardaespaldas armados de una forma sospechosamente militar. Los caballos utilizados en la película eran propiedad de Lira. Las fechas de grabación coincidían con operaciones documentadas de narcotráfico. Los nombres secundarios del guión coincidían con apodos de capós conocidos. Las coincidencias eran demasiadas, las fechas, los lugares, hasta los detalles menores del argumento. Todo apuntaba a que Lamberto Quintero no era ficción pura, sino un documento encubierto de una amistad que trascendía la música. El corrido prohibido se convirtió en parte inseparable de la leyenda Aguilar. Su nombre era Miguel Muñoz Escobedo. Durante 35 años, desde 1972 hasta 2007, fue el encargado de cuidar los caballos de Antonio Aguilar. Lo acompañó en giras internacionales, en grabaciones de películas, en conciertos privados para políticos y empresarios poderosos. Nadie imaginaba que sería él quien revelaría uno de los testimonios más incómodos sobre el patriarca y su verdadera naturaleza. En una entrevista reciente, Miguel habló sin titubeos sobre cómo era realmente trabajar para Antonio. Era un hombre recto en la superficie, sí, pero también duro, demasiado duro para ser llamado justo. Sus palabras rompieron definitivamente el mito del patrón amable y paternalista que la industria había construido durante décadas. Miguel narró jornadas laborales de 16 a 20 horas sin descanso, salarios que nunca subían, incluso cuando la fortuna de Antonio crecía exponencialmente.
Regaños humillantes frente a todo el personal. Si algo salía mal con los caballos, si un animal se enfermaba, si una presentación no salía exactamente como él quería, Antonio no dudaba en gritar. Perdía completamente el control. Era perfeccionista, pero también profundamente orgulloso. Y cuando su orgullo era herido, pagaba el precio quien estuviera cerca. Las declaraciones de Muñoz dividieron a la opinión pública mexicana. Algunos las vieron como venganza tardía de un empleado resentido. Otros, como la confirmación definitiva de que toda leyenda tiene dos caras, la que el mundo ve y la que vive en la privacidad. Lo cierto es que después de esa entrevista, el nombre de Antonio Aguilar volvió a ser tendencia en redes sociales y medios de comunicación. Pero no por su música, sino por sus secretos. Antonio Aguilar murió el 15 de junio de 2007, rodeado de su familia en su hogar de Cuernavaca, Morelos. Su legado artístico sigue vivo, su voz que fue considerada una de las más hermosas del siglo XX, sus películas que siguen siendo vistas por nuevas generaciones, sus hijos y nietos que mantienen encendida la tradición ranchera. Pero como toda leyenda, también dejó sombras que no desaparecen. Amigos que callaron, empleados que finalmente hablaron, periodistas que investigaron, familiares que guardaron silencio, y un público que aún se pregunta la pregunta más fundamental. ¿Fue Antonio Aguilar el héroe que representaba a México en los escenarios? ¿O fue un hombre que simplemente supo esconder su verdadero rostro detrás del sombrero, el caballo y el aplauso? Esa dualidad es lo que lo vuelve eterno. El ídolo y el hombre. El artista impecable que cantaba sobre honor, y el jefe implacable que humillaba a quienes lo rodeaban. El patriarca que condenaba públicamente la corrupción, pero que aparentemente mantenía amistades que la industria mexicana prefería no mencionar. Porque al final, Antonio Aguilar fue la prueba viviente de que toda leyenda mexicana tiene dos caras irreconciliables. La que amamos en los escenarios, la que celebramos en películas y conciertos. La que preferimos no mirar en la oscuridad. Su música sigue siendo hermosa. Sus películas siguen siendo vistas. Sus canciones siguen emocionando a generaciones de mexicanos en todo el mundo. Pero hoy sabemos que detrás del sombrero, del caballo y del aplauso, había un hombre cuya verdadera historia fue infinitamente más compleja que cualquier corrido que haya cantado. ¿Conocías esta versión de Antonio Aguilar? ¿Cambia esto tu perspectiva sobre su legado? ¿Sigues siendo fan de su música, o esta información te hizo reconsiderar? Déjanos tu opinión sincera en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más historias que la industria del entretenimiento mexicano prefiere que permanezcan enterradas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la verdadera historia del patriarca que México creyó conocer.